Bien, pues buenas tardes a todos, alumnos del programa de doctorado, alumnos del grado en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos a esta nueva convocatoria que hace la Cátedra Manuel Ballbé, la Cátedra de Seguridad Humana y Derecho Global, una cátedra que presido y que creamos hace un par de años, gracias también a la conferenciante que hoy tenemos aquí, a Estela Gutiérrez, una cátedra que lo que pretende es seguir con el legado de nuestro maestro, del doctor Manuel Ballbé, un catedrático que nos dejó antes de tiempo, que nos dejó bueno, pues hay un material que creo que es necesario sacar a la luz. Intentamos bueno, pues, crear una revista y crear una línea de estudios que sigan esta lucha que él tenía incansable por mejorar la calidad de vida, la seguridad humana de las personas. Y bien, la cátedra lo que hace es intentar convocar todas esas mentes, todos esos sabios, todos estos investigadores que de alguna manera pues, pueden ayudar a mejorar, ¿no? todo este legado que él nos dejó. Soy Ruse Martínez, soy profesora titular de Derecho Administrativo en esta universidad y presido esta cátedra que, bueno, pues que ha invitado a nuestra conferenciante. Tengo el placer, el honor de presentarles a Estela Gutiérrez, que, bueno, que nos va a hablar de un tema nuevo en la esfera de investigación jurídica, sobre todo para los juristas, pero no es nueva en el mundo científico, en el mundo de los investigadores de medicina, investigadores físicos, químicos. Yo lo podría calificar como, bueno, como una amenaza fantasma desde hace más de 100 años, lo que tenemos aquí. Y Estela, con su conferencia Disrupción hormonal y responsabilidades públicas o políticas públicas de la administración, nos va a hacer despertar, nos va a hacer seguramente movernos de nuestras sillas, ¿no? de nuestro ámbito de confort, de nuestra esfera jurídica y tranquila, ¿no? Dice, no, es que vamos a enfrentarnos a una nueva disciplina, vamos a enfrentarnos a otros conocimientos que no son solo jurídicos para poder mejorar este ámbito del derecho. Estela fue alumna nuestra en la UAB y cuando acabó sus estudios, cuando acabó la licenciatura que se llamaba en aquella época, cayó en manos de la gestión local. Durante más de 20 años ha estado trabajando como técnica, se han aprovechado de ella la administración local, pero poco a poco le dijimos, no, nada, tienes que venir a engrosar las filas de los discípulos del doctor Ballbé, y la convencimos para que iniciara el doctorado, un doctorado que en aquella época, no sé si se llamaba doctorado en seguridad humana y derecho global, Estela, yo creo que no. Sí, también se llamaba así. Creo que sí, creo que ya se iniciaba. Ya se llamaba así. Bueno, pues los alumnos de este curso, dentro de 2 o 3 años, están aquí sentados como tú, Estela, dando una conferencia, y supongo que les darás ánimos para que vean que la tesis, pues seguramente que es un camino arduo, solitario y a veces, bueno, frustrante, pero que al final pues da sus frutos, y por eso te tenemos aquí hoy con nosotros. Bien, como les decía, Estela Gutiérrez inició su andadura de la mano del doctor Manuel Ballbé. El doctor Ballbé la convenció de que, bueno, pues que podía tratar un tema a caballo entre el derecho y el mundo de la química, el mundo de los científicos puros, ¿no? Y Estela pues se atrevió, fue una valiente y, bueno, no solamente inició su andadura con este tema en España, sino que se lo llevó y que fue a estudiar a China, ha estado viajando en China, Vietnam, a Nueva Zelanda, para poder enriquecerse de todos esos conocimientos, ¿no? Ella trata un tema interdisciplinar, es una investigación transversal, es una investigación, podríamos llamar, holística, y bueno, yo creo que tiene una visión muy disruptiva, ¿no? del mundo de la seguridad. Las sustancias químicas están alterando continuamente nuestras hormonas, pero también
nuestras emociones. Les recomiendo su libro, ahora parece que hagamos aquí un paréntesis para hablar de literatura, no, es un libro de derecho administrativo, es un libro de derecho, emociones y género en la era del plástico. Si cuando acabe Estela consideran que les sabe a poco, pues les recomiendo la lectura de su libro, que es su tesis transformada, ¿no?, en un material de difusión, un material didáctico de primer orden. Creo que se oye... Estela, ¿puedes apagar a algún invitado de los que... ¿no? Bien. Estamos en la era de la incertidumbre, como dice ella en su prólogo. Estela, de todas maneras, creo que nos vas a abrir, ¿no?, a ofrecernos un poco de luz en este tema, en esta materia, y sobre todo mejorar nuestra salud. Nos vas a dar consejos seguramente para intentar, ¿no?, que esta amenaza fantasma, estos disruptores endocrinos que hace más de 100 años que están alertando los científicos de su presencia, al menos que el mundo académico, que el mundo académico sea capaz de implementarlo en unas leyes que puedan, de alguna manera, frenar y prevenirnos, ¿no?, de todos esos peligros que tú nos vas a alertar. Bien, a partir de este momento yo creo que nos puedes, vamos a apagar el sonido de los que estamos al otro lado de la sala, y así no tendrás ninguna interrupción. Bienvenida, gracias, y de verdad que es todo un honor y una satisfacción verte a ese lado de la mesa, y cuando acabe Estela su presentación, su ponencia, abriremos un turno de debate, si les parece bien, para que podamos hacerle llegar a Estela esas dudas, esas preguntas, esas reflexiones, o simplemente cualquier comentario que crean interesante poner en conocimiento de todos los alumnos que estamos aquí hoy y profesores. Gracias, Estela. Adelante. Vale, pues gracias a Rosé, parte de una magnífica profesora, doctora del área, pues amiga, yo la puedo considerar amiga porque un poco me guió, ¿no?, en el camino en el que quizás hoy estoy. De la mano de muchísimos otros, también de Manuel Valvé, que nos dejó, pero ellos me iluminaron y poco a poco pues tú vas haciendo camino. Entonces, nada, pues gracias, agradecer a la cátedra también, agradecer a la UAB y agradecer a vosotros que estáis aquí, también a los que nos siguen en streaming, doctorandos, pues para motivaros y animaros a que continuéis con vuestras investigaciones, que siempre van a dar luz, ¿no?, al derecho administrativo. Mirad, una de las cosas que ha dicho Rosé, que es muy importante y que yo os lo digo hasta la saciedad en clase, ¿no?, a los que sois de Derecho Administrativo y Unión Europea que estáis aquí, es que el derecho administrativo no se queda solamente en lo que estáis estudiando ahora, en el funcionamiento de un ayuntamiento o de una institución pública. El derecho administrativo tiene un ámbito muchísimo más allá, ¿vale? Para empezar, es el garante de la seguridad humana y es el que debe proteger a las ciudadanías, sobre todo si es la europea, somos pioneros en ello a nivel mundial, debe proteger a la ciudadanía y garantizarle la seguridad humana. Basándome en eso fue donde yo empecé mi periplo de investigación, y mi investigación se basa no solamente en el derecho administrativo, sino es un estudio, es una investigación de materias, es interdisciplinar, que digo yo, ¿no?, y transversal entre materias. Entonces, lo que intenta es hacer entender a los reguladores que intentamos legislar, que necesitamos conocer la materia que vamos a legislar, necesitamos saber qué es lo que vamos a legislar y para quién, porque si no lo conocemos, la legislación acaba no cumpliendo el objetivo que realmente estamos intentando llevar a cabo, ¿vale?, que es lo que yo he llamado implosión reguladora, una paradoja de la regulación, que es que regulamos pero no llegamos a conseguir el objetivo que estamos intentando regular. Básicamente, el propósito de la conferencia es motivaros para que sigáis estudiando como lo estáis haciendo, un poquito más quizás,
motivaros para que la investigación en vuestros doctorados coja un poco de empuje, de empenta, que decimos en catalán, y que os animéis pues, a seguir desarrollando vuestros doctorados en la investigación que estéis llevando a cabo por la importancia que tiene en la seguridad humana. Vamos a ir por materia, que son los disruptores endocrinos. Enseguida vamos a empezar. ¿Qué regulación en esta materia se está dando hasta el día de hoy? ¿Cuáles son los desórdenes en la salud que causan estos disruptores endocrinos? Algunos ejemplos de implosión reguladora, ¿no? Yo lo he llamado implosión reguladora en la ciencia del derecho, ¿no? No es más que una paradoja de la regulación que os voy a explicar muy por encima porque hoy no nos da tiempo a explicarlo todo. La investigación que he llevado a cabo en Vietnam, ¿no? Relacionada, o lo que me motivó fue todo el tema de la gente naranja que se distribuyó durante la guerra de Vietnam. La investigación que he llevado a cabo, os voy a explicar un poquito en qué se basaba. Y, bueno, ¿qué políticas públicas se están dando ahora? Poquitas, porque no se conoce mucho esta materia, pero ¿hacia dónde podemos ir? ¿Hacia dónde podemos ir? Y cómo podemos minimizar la alteración hormonal. No sé si soy yo, Marta, que toco algo, y cómo podemos minimizar esta alteración hormonal a nivel individual, porque ahora mismo pues no nos va a tocar más, no tenemos más remedio que minimizarla nosotros mismos porque no tenemos todavía una garantía de políticas públicas que lo estén haciendo. Y bueno, podemos ver un poco unas pautas de cómo se puede hacer en nuestra rutina diaria. Para todo lo demás, si os quedáis con más ganas, pues como ha dicho la doctora Rosé, aquí tenéis el libro, si queréis pues lo leéis, también está en formato digital. Si os animáis para practicar vuestro inglés, pues también lo tenéis en inglés en la editorial Aranzadi. Y ya si os animáis en vietnamita, pues próximamente sale también editado en vietnamita, así que bueno, para todos aquellos que os animéis, pues lo podéis estudiar también en vietnamita. ¿Cuántos de vosotros habéis oído sobre las sustancias químicas disruptoras hormonales? Levantad la mano. Bueno, allí vemos una mano tímida al fondo. ¿Sí? ¿No habéis oído nunca hablar de estas sustancias? Bueno, entonces, aquí es donde os vengo a explicar, ¿no?, la problemática de mis seminarios o de mis conferencias y de tantos otros investigadores en este ámbito. Cuando tú hablas del tabaco, tú no tienes que explicar ni qué es el tabaco ni qué sucede en la salud con el tabaco. Tú ya vas directamente y explicas algo de las políticas públicas o la regulación que se esté llevando a cabo, o entras en materia, ¿no?, en materia jurídica. ¿Qué sucede con los disruptores hormonales? Yo no puedo entrar en materia porque no sabéis lo que es, ni sabéis cómo está incidiendo en la salud, ni dónde se encuentran, ni cómo podéis minimizar la exposición. Entonces, la mitad, si no 3/4 de la exposición, pues se basa en los disruptores hormonales. Y aquí es nuevamente donde os doy otra vez donde tenéis que otra vez ver la razón de por qué el regulador debe entender materias que no son de derecho. Debe entender materias que son, en este caso, de neurocognición, de endocrinología, de biología, de medio ambiente, de química, de psicología, porque si no, pues no sabemos lo que estamos regulando. Si tenemos asesores y comisiones en las cuales forman parte todos estos profesionales, obviamente, pero yo es que creo siempre que el regulador debería conocer la materia que está redactando, ¿vale? Pues vamos a materia. ¿Qué son los EDCs? Del inglés Endocrine Disrupting Chemicals. Son disruptores hormonales. ¿Por qué se llaman así? Pues mirad, nosotros en nuestros organismos, también en los animales, porque de hecho la alerta de todos estos químicos nos ha venido a partir de estudiar el mundo animal. Nosotros tenemos células, ¿sí? El organismo más mínimo que tenemos, ¿no? Las células están por todo nuestro cuerpo. Estas células, yo estoy señalando a la pantalla y ahora me acabo de dar cuenta, claro que aquí no señalo, ¿no? Bueno, entonces, las células tienen unos receptores hormonales. Entonces, cuando una célula hace la recepción de una hormona natural, la hormona le comunica a la célula cuál es su función en base a esa hormona. Dependiendo de dónde esté esa célula trabajando en nuestro organismo, esa hormona le dará una información a la célula. Lo intento explicar así
muy básicamente, obviamente, que no somos médicos. ¿Qué sucede con estas sustancias? Estas sustancias tienen la capacidad de entrar en la célula en lugar de la hormona, con lo cual se mimetizan en la célula, bloquean la función de esa hormona que debería entrar en esa célula, dándole una información equivocada a esa célula. Es decir, si la información que deba darle a nuestro organismo va a ser errónea, porque o está disrupción, ¿no? O sea que no la hace, la ha alterado de alguna de las maneras, la mimetiza, la altera. Sea como sea, esa hormona ya no va a pasar la información de lo que debería hacer en nuestro organismo. Y vamos a ver lo importante que es esto. Otra de la gran importancia que tienen estas sustancias es que traspasan la placenta. Cuando la mujer está embarazada, el feto tiene una exposición a estas sustancias desde el minuto 1. Eso es, que desde incluso antes de que la madre sepa que está embarazada, su feto ya está recibiendo la exposición de estas sustancias, que tienen también una incidencia a nivel neurocognitivo, es decir, toda la formación del cerebro del bebé desde el minuto 1. Pero además, todo el tema de la reproducción sexual, y lo vamos a ver poco a poco. Mirad, el sistema endocrino se encarga de todo esto que veis. Sistema neurocognitivo, todo el tema del cerebro, todo lo que controla la parte cerebral, tiroides, ya lo veis, riñones, páncreas y todo el sistema reproductivo. Es decir, absolutamente de todas las funciones de nuestro organismo. En animales, repito, ¿vale? Los efectos del estrógeno, ¿vale? Son estos que veis aquí. ¿Por qué presento los efectos del estrógeno? Aunque a día de hoy ya nos estamos dando cuenta de que no altera solo a la testosterona o al estrógeno, sino que también altera a muchísimas otras hormonas, las feromonas, el cortisol que nos ayuda a dormir, muchísimas otras funciones hormonales. Bueno, porque lo primero que sí que se está demostrando ya es que bloquea la función de la testosterona masculina. ¿Qué significa? Pues que si un bebé al nacer debe tener cierto número de testosterona o cierto número de estrógenos, si va a ser hombre tendrá más testosterona, si va a ser mujer tendrá más estrógeno. ¿Sí? Lo estoy simplificando mucho. Si al hombre, al bebé que debe convertirse en masculino, se le bloquea la testosterona, el efecto, que ya es llamado así, se le conoce como tal, el efecto que estamos haciendo es una estrogenización de la especie. Esto ha sucedido ya en los animales y os voy a demostrar por los estudios que hemos estado ya viendo que sucede también en el ser humano. Ya vemos algunos estudios que nos lo están demostrando. Por lo tanto, la preocupación va mucho más allá de algunas de las enfermedades que os voy a enseñar que ya están demostradas, ¿no? Pues mirad, estas sustancias pueden causar cáncer, sobre todo relacionado con disfunciones en el sistema reproductor, mama, ovarios, testículos, próstata. ¿Sí? Nosotros tenemos en España uno de los mayores investigadores en esta materia, que es el doctor Nicolás Olea, en la Universidad de Granada. Él, a nivel internacional, está especializado en estas sustancias, pero siempre enfocado a minimizar la exposición para mejorar toda la patología del cáncer que tenemos. Ya se ha demostrado un descenso en el recuento. ¿Ah? ¿No veis? Vamos a mover la cámara un poquito. Ah, ok. Perdón. Sí. Ya se ha demostrado un descenso en el recuento de los espermatozoides y en su calidad. ¿Vale? Luego os voy a enseñar qué sucede. Enfermedades congénitas en niños como criptorquidismo e hipospadias, esto es, que el pene es bastante más pequeñito, que incluso dificulta la reproducción, y los testículos no acaban de descender. ¿Sí? Esto es tan grave como lo estáis escuchando. Hay esperanza, no pasa nada, de momento os explico lo que sucede, pero luego os explico que hay esperanza, no os asustéis. Ya se ha demostrado un adelanto de la pubertad en adolescentes. Esto significa que si antes la menstruación a las adolescentes les llegaba entre los 10-15 años, ahora ya vemos que puede llegar a los 8-10 añitos. ¿Vale? Esto es un adelanto en la pubertad. Esto también es una incidencia muy importante por todo lo que conlleva. ¿Vale?
Y en lo que yo más me he especializado, lo que yo más he estudiado, además del sistema reproductor y lo que sucede en el feto en las primeras 36 semanas, bueno, el trastorno en el desarrollo neurológico y conductivo. En clase, siempre que llegáis a clase, ¿qué hacemos? Hacemos meditación, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero reforzaros ese sistema que estas sustancias os está disminuyendo un poquito, aunque no lo sepamos. Entonces yo me he enfocado más en ese tema, en cómo funciona todo el sistema neurocognitivo y cómo estas sustancias están incidiendo en nuestra regulación hormonal, emocional, basado en las hormonas. Pues bien, vamos a entrar un poquito en materia nuestra, en nuestra materia jurídica, legislativa, política pública. Mirad, en el año 2014 ya la Endocrine Society y la IPN, ¿no lo veis en la pantalla? Sí, lo veis ya, vale. Es una red mundial de 700 ONGs, ¿vale? Ellas ya elaboraron una guía de introducción a sustancias químicas que perturban el sistema endocrino, por lo tanto, fijaos, 2014, la exposición a la cual estamos sometidos ya es de casi un siglo, más de 80 años. Es muchísimo tiempo, ¿vale? Imaginaos, puede llegar a ser entre 2 y 3 generaciones. Ellos decían, los EDCs, los disruptores hormonales, son un problema mundial y ubicuo. La exposición ocurre en el hogar, en la oficina, en el campo, en el aire que respiramos, en los alimentos que comemos y en el agua que bebemos. El biomonitoreo muestra que cerca del 100% de los seres humanos ya tiene una carga corporal química. 2014. Imaginaos en el 2023. Existen más de 100.000 sustancias químicas en el mercado, con las que nosotros lidiamos cada día mediante diferentes rutinas o mediante el consumo, vamos a decir, ¿vale? Estas no han sido testadas todas y se prevé, o sea, se sabe ya que el mercado químico, la industria química, puede llegar a crear 3 sustancias nuevas al día. Esto es muy importante para lo que os voy a explicar después. 553, casi 600, este número se ha superado unas 20, casi 600 ya han sido reconocidas como disruptoras hormonales. Es decir, de 100.000 sustancias se han podido testar unas cuantas, porque claro, 600 son unas cuantas. De estas 600 ya se saben que sí que son disruptoras hormonales, pero de esas 100.000 no sabemos todavía cuántas otras podrían llegar a ser disruptoras hormonales también. Esto significa que ya han sido reconocidas como carcinogénicas, tóxicas para la reproducción, mutagénicas, y esto se regula en el REACH, en el reglamento que ahora os voy a presentar, ¿vale? ¿Qué sucede y es muy importante? Cuando nosotros hacemos un testeo, las organizaciones europeas encargadas de ello, la ECHA y la EFSA, por ejemplo, por petición de la Comisión Europea, nosotros regulamos una sustancia química. Vamos a poner que regulamos el bisfenol, o vamos a poner que regulamos el eftalato. Y se regula a qué nivel, qué umbral de seguridad, a qué nivel el ser humano puede soportar esa sustancia sin entenderse que le crea un perjuicio para la salud. Los investigadores dicen que no hay umbral de seguridad, que estas sustancias, en cualquier caso, bajo la bioacumulación, son perjudiciales, ¿vale? Pero bueno, estas instituciones, estas organizaciones públicas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que lidiar entre el mercado privado, empresarial, industrial y la seguridad humana, el proteger o garantizar la seguridad humana. Por lo tanto, siempre tienen que hacer un balance, como bien sabéis, entre lo que se puede permitir que entre en el mercado y lo que no es permisible. Se estudia una sustancia y se dice, el ser humano puede soportar 4,4 picogramos de eftalato, no más. Y el 4,4 gramos de picogramos, claro, son cantidades ínfimas, se encuentra en una botella de agua. La botella de agua, si se calienta
y la sustancia va a parar al agua, la persona se puede seguir bebiendo el agua, no sucede nada, porque no supera la cantidad de ftalato que puede soportar el ser humano. Ah, muy bien, pues todos contentos. Todavía, oye, podemos seguir bebiendo en botella de agua, podemos comer en latas y muchísimas otras cosas que ahora os voy a presentar. Lo que no estamos testeando todavía es el cóctel, el efecto cóctel. Es decir, tú no te bebes una botella de agua y ya está. Tú te bebes una botella de agua, te lavas la cara con sustancias que tienen parabenos, que tienen aluminios y que tienen otras sustancias de hormonales y estamos mezclando esas sustancias. Por lo tanto, el umbral de seguridad se eleva y eso no se está regulando, eso todavía no se está regulando, ¿vale? Ese es el efecto cóctel. Ya se han encontrado disruptores hormonales en la placenta de las madres que han dado a luz, en la orina de miles de muestras que se han realizado e incluso desde hace 2 años en las heces de los humanos. Por lo tanto, estas sustancias están ya por todas partes, incluso en el Polo Norte, donde no hay vida humana, pues mediante el aire ya han llegado y ya están allí también, y el agua, y por todas partes. Han entrado en el ciclo también de la lluvia, por lo tanto, llueven disruptores hormonales. Es decir, el problema es muy grave, menos mal, bueno, ya se está regulando en Europa, se está regulando en Europa. Por eso cuando yo en clase os digo la importancia de pertenecer a la Unión Europea es esa. Nosotros estamos en Europa y estamos protegidos porque la regulación que tenemos nos protege como ciudadanos de la Unión Europea. Pues tú te vas a vivir a Vietnam, olvídate, allí ni sabes lo que consumes ni sabes lo que comes porque no hay ningún tipo de regulación que a ti te esté protegiendo de los productos que tú estás consumiendo. ¿Vale? Eso es muy importante. Pues mirad, los productos a los cuales estamos mayormente expuestos, las sustancias químicas, son muchas más, pero básicamente se llaman, para que vosotros tengáis un poquito conocimiento de estos nombres, para que podáis reconocerlos en las botellas, en aquellos productos que consumís. Te vas a la farmacia y miras, ¿de qué está hecho? Ah, este lleva parabenos. ¿Me das uno que no tenga parabenos, por favor? Este tiene ftalatos. Oiga, ¿me da uno que no tenga ftalatos, por favor? Uy, ¿contienes todavía bisfenol? Oiga, ¿me da uno, por favor, que no tenga bisfenoles? Y esa es la manera de regular estas sustancias. Bisfenoles, PFOAs, organoclorados, pesticidas, herbicidas. Vamos a ver unas cuantas, no podemos verlas todas, pero sí podéis entrar en el reglamento europeo y podéis ver todas las que se están regulando. ¿Dónde las encontramos? Pues mirad, básicamente en el plástico, todos aquellos derivados del plástico. Bendito plástico, que ya lo conocemos todos, pero es como que es imposible que no tengamos a nuestro alrededor algún derivado de estas sustancias. Mirad, antes, en las botellas de plástico, que yo cuando he llegado, amablemente me he encontrado una botella de plástico en la mesa, pero bueno, como yo tenía la mía, pues la he sustituido. Flaco favor a la conferencia si me planto con una botella de plástico. Entonces, mirad, en el reverso de las botellas de plástico o en algunos otros artículos de consumo, antiguamente, debo decir ya, porque aquí no está, nosotros encontrábamos este numerito que veis ahí, este triángulo, ¿verdad? Y veíamos, número 1, polietileno de tereftalato. Y sabíamos que el polietileno de tereftalato hacía esto o aquello al organismo humano, porque estaba testado. Algunos de los sitios donde puedes encontrar el número 1, que es disruptor endocrino. ¿Vale? Nos vamos al número 2, polietileno de alta densidad. Estos son en algunos de los sitios donde podéis encontrar estas sustancias. Si te sientas en una silla no te va a pasar nada. Eso sí, si la tocas y rápidamente, pues por lo que sea, te pones la mano en la boca o en la cara o lo que sea, entonces sí, tienes una pequeña exposición. ¿Dónde hay mayor exposición aquí? En las bebidas. Porque con los cambios de temperatura se liberan al líquido, tú te lo bebes y te estás exponiendo.
¿Por qué ahora ya se está regulando los empaquetados del pollo para que no vayan en plástico? Porque efectivamente, a mayor tiempo de exposición de esa comida en ese recipiente de plástico, mayor exposición a esas sustancias. Se liberan a la comida y tú te la comes. ¿Que te comes un día un pollo que ha estado plastificado? Pues no te va a pasar nada, como si un día fumas un cigarro. Pero ¿qué sucede? Que la bioacumulación es lo que nos va a derivar en todas estas enfermedades que hemos dicho. Y nuevamente, si un día te comes un trozo de pollo empaquetado no pasa nada, pero el trozo de pollo, el agua embotellada, que respiras el aire, que en el aire también están los disruptores hormonales, en la combustión de los vehículos hay aluminio y hay diferentes sustancias disruptoras hormonales. Pero vamos al número 3, el policloruro de vinilo, PVC. Este fue el detonante de todo en los años 50, 80, porque mezclado con el PVC flexibiliza cualquier tipo de material. Y es lo que le da forma a todo lo que encontramos, ¿verdad? Y cuando entró en el mercado, ahí es donde la exposición a los disruptores hormonales se elevó. Vamos a ver dónde está, pues donde veis, ¿vale? No, para no extenderme más, un poquito los dibujos que veis es donde podéis encontrar disruptores hormonales. Número 4 es polietileno de baja densidad, pues las bolsas de plástico, tubos de basura, juguetes de los niños que tenemos en casa, las pajitas que ya están siendo reguladas, ¿verdad? El número 5, polipropileno, el polipropileno también está por doquier. Número 6, el poliestireno. Pues muy bien, ¿qué pasaba con estos números? Bueno, que sabíamos dónde estaba cada una de estas sustancias. Y tú sabías que si estabas expuesto al poliestireno, era posible que te estuviera creando una alteración en los estrógenos. O que te estuviera creando una alteración, no lo sé, en el cortisol. No sé si, es que no creo que hayan todavía estudios tan amplios que hayan detallado qué hormona está alterando. Muy bien, entramos en el mundo del reciclaje. Y yo ya, debajo de esta botella, no puedo ver a qué disruptor hormonal o a qué plástico yo me estoy exponiendo. Porque hemos dicho, vamos a poner el número 7. ¿Y qué hacemos con el número 7? Ahí está todo. Ahí yo he reciclado el tenedor de plástico, el vaso, el recipiente este de las pastillas, y si, pues no sé, pues si había un termo y unas pajitas en medio, pues también. Pues lo he metido todo ahí y como es plástico, pues todo el plástico junto, como hacemos en casa, y número 7. Y ahora te vas a decir, número 7, ¿es mejor o peor? Es una tragedia. Es una tragedia. Y estamos saliendo, ya hay políticas públicas que ya lo han visto, ¿verdad? Todo sucede y reaccionamos. Yo la escondo la botella. Y reaccionamos después. Pues esto es Altras. Aquí tenemos todo el Altras, todo lo que podáis imaginaros, todo lo que dice. Material reciclado, muy bien. Pues nada, bien para el medio ambiente probablemente, pero no tanto para nosotros. Tickets de la caja de compra. Cuando vais al supermercado y os dan un ticket de lo que os ha costado la compra, ¿qué sucede si lo tenéis en casa un cierto tiempo? ¿Qué sucede con la tinta? ¿Qué pasa? Desaparece, ¿no? ¿Dónde creéis que va la tinta? La tinta es bisfenol A. ¿Vale? Por eso ya en Francia, desde el año 2020, están prohibidas todas aquellas máquinas de ticket de compra que sea con tinta que contenga bisfenol A. Aquí todavía no lo hemos regulado, pero en Francia sí. ¿Por qué? Porque las cajeras de supermercado que estaban embarazadas, esto lo explica muy bien el profesor Nicolás Olea, las personas que estaban embarazadas en caja, cada vez que tienen que darle un ticket a un cliente, cada vez, ticket, bisfenol. Un ticket, no pasa nada. 2 tickets, no pasa nada. La exposición a 200 tickets cada mes, pues sí, porque no solo estamos expuestos al ticket, repito, ¿vale? Yo quiero que quedéis con esa idea, ¿no?, de la bioacumulación.
Maquillajes, ya existen, maquillajes que no contienen parabenos, aluminios, ya existen, solo que hay que buscarlos y para buscarlos tenéis que tener el conocimiento. Para buscarlos tenéis que tener el conocimiento sobre ellos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Mirad, hay sartenes ya en el mercado a precio de una sartén normal que ya no contienen PFOAs, ¿sí? Y lo podéis ver, libre de PFOA. Lo digo porque yo me la he encontrado en Vietnam. O sea que aquí están. Yo hace tiempo solamente me las podía comprar de una marca concreta que me cobraban una barbaridad por esas sartenes. Hoy las podéis encontrar en el mercado libre de PFOAs, de la familia de PFOS tenéis que buscar, PFOS y PFOAs, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta sustancia es una sustancia que se pone en la sartén para que no se pegue la comida, para que no se enganche. Todos contentos, un huevo frito no se engancha, qué bien, muy bien. Pues todo lo que se engancha al huevo son disruptores hormonales. La comida no se engancha a la sartén, pero sí se engancha a tu organismo. Entonces, freíd un huevo sin PFOAs, cocinad sin PFOAs. Sucede también con el cartón, sucede con muchísimas otras materiales, ¿no? En las latas de conserva, lo vais a ver después porque ahora después Alba también os va a explicar. Mirad, los microplásticos es uno de los materiales a los cuales estamos más exponencialmente expuestos. Microplásticos, fuentes de entrada de los microplásticos. Pues mirad, que lo voy a leer. Las fuentes de microplásticos en los océanos son muchas y variadas, ¡tachán!, siendo las principales entradas las terrestres, con puntos calientes en zonas industrializadas, obviamente, y de mayor densidad de población. A mayor consumo, mayor exposición. A mayor desarrollo social y económico, mayor exposición. Esto también es muy curioso. ¿Por qué? Porque estas sustancias están más en aquellos artículos de consumo que no son de primera necesidad. O sea que los países más desarrollados somos los más perjudicados. Tenemos bueno, yo me compro una chaqueta hoy y mañana otra. ¿Por qué? Porque por el precio que la compro, tiro una y me pongo otra. Y la exposición es exponencial hoy día en las sociedades más desarrolladas. En otras sociedades, por ejemplo la africana, la exposición no es tanta. ¿Por qué? Todavía tienen problemas de primera necesidad y no se compran tantos artículos de consumo. O no se lavan y es así, literalmente, con tanta asiduidad como nosotros, y luego no se ponen la crema cremas, nos ponemos de todo, si es que nos ponemos de todo, que si el serum, después la crema de no sé qué, luego la antiarrugas, luego yo me las pongo todas, tengo que decir, ahora sí, son todas fuera sin disruptores hormonales, que hoy me cuestan un montón de dinero. Ese es el problema, y ahí es donde tenemos que hacer fuerza para que podamos ponernos cremas sin dejarnos el dinero así, de esta manera. Nos ponemos tantas cremas aquí que la exposición es exponencial. En los países menos desarrollados, no tanto. Esto es una paradoja también. 8 millones de toneladas al año. Se vierten más de 8 millones de toneladas en el océano. ¿Dónde creéis que van? ¿No? Nuevamente, bueno, este gráfico es muy interesante, que también nos plasma un poco lo que está pasando con los océanos. A partir de estos datos fue cuando efectivamente se empezó a regular la directiva europea para proteger los océanos. La pregunta es, llegado a este punto, que ya ha quedado claro, ¿vale? Hasta aquí es una cosa que vosotros, que yo no tendría que explicar. Desde aquí es una cosa que yo no tendría que haber explicado. Yo tendría que haber llegado y decir, el tabaco es malo, lo sabéis todos, ¿verdad? Muy bien, pues ¿cómo se está regulando? No, no ha sido posible. Yo he tenido que llegar aquí y explicar lo que se está regulando. O lo que no se está regulando, más bien. Porque no tenemos ni idea. Porque todavía no tenemos la suerte de que la educación en la ciudadanía sea una prioridad. Que esto, si afloramos la información y educamos a la ciudadanía, pues ya lo tenemos. Yo fui al médico la semana pasada y mi doctora de cabecera, que lleva 38 años en el sistema público, no sabe lo que son las sustancias químicas disruptoras hormonales. Pero es que tengo un compañero que es endocrino
que lleva 15 años en endocrinología, en el sistema público, no sabe lo que son las sustancias químicas disruptoras hormonales. Perdón, Estela, te dejamos de oír. No se oye. Estela, vuélvete a conectar el micro del Teams. Vale, ¿me oís ahora? Sí, sí, perfecto. Sí. Ahí lo tienes. Aquí arriba. Aquí. Espera, que le da otro sitio, perdona. Vale. Bueno, que decía, ¿estamos regulando? Sí, mirad, rápidamente, ¿vale? Porque esto sí que es verdad que se hace un poco pesado, pero es verdad que es importante que sepáis qué se está haciendo al respecto. El REACH ya regula todas aquellas sustancias, que es la que os decía que ya se habían encontrado casi 600, que, que pueden ser sospechosamente mutagénicas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción. ¿Qué sucede? La Comisión Europea le dice a la ECHA, a la agencia, nosotros tenemos la sospecha de que esta sustancia puede ser disruptora hormonal, entre otras cosas, porque recordad, hay 100.000 sustancias químicas sospechosas de poder ser perjudiciales para la seguridad humana. Muy bien, la ECHA, que tiene una agencia que se llama la RAC, entonces le dice, una comisión de investigadores, asesores, os paso esta sustancia que me ha pasado de la Comisión Europea y la estudiáis. Y el RAC dice, vale, pues venga, pues la vamos estudiando. Y cuando el RAC tenga el dictamen sobre si efectivamente es o no esa sustancia perjudicial para la seguridad humana, la pasa, entonces vamos a ir a regular. Procedimiento ordinario legislativo. Ya sabéis lo que es por la asignatura de Unión Europea. ¿Veis qué importante es estudiar? Muy bien, empieza el procedimiento ordinario legislativo. Ya sabéis el tiempo que esto conlleva. ¿Sí? Muy bien. Mientras regulamos 1, 2 o 3 sustancias de estas, que la comisión se reúne 3 veces al año. Mientras se regulan estas sustancias, la industria química puede llegar a crear 3 nuevas al día. Si el bisfenol A se prohíbe, como ya se ha prohibido, o se minimiza el uso en algunos artículos, la industria química crea el bisfenol F o crea el bisfenol S. ¿Eso qué significa? Modifica uno de los componentes químicos del bisfenol y lo lanza al mercado. A mí me has prohibido el bisfenol A. A mí no me has dicho nada ni del bisfenol S ni del bisfenol F. Es igual de perjudicial para la salud, lo que pasa que tardamos más en regularlo. Así que mientras has regulado el bisfenol A, te encuentras el biberón que pone libre de BPA, libre de bisfenol, contiene bisfenol S. Ah, pues nada. Hasta que no esté el bisfenol S regulado, vamos bebiendo en biberón. Ese es el problema, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, pero eso es lo que está sucediendo y entonces tenemos que agilizar el sistema de regulación también y legislativo para que estas cosas no sucedan y ir por delante de la industria química y empresarial, ¿no? Que no siempre se basan en el interés general, más bien en el interés particular. Pues mirad, antes del REACH, porque recordad, desde el año 80,
Ya se conoce que estas sustancias pueden ser perjudiciales para la salud. La primavera silenciosa de Rachel Carson ya denunció que los pesticidas estaban dañando tanto al medio como a la salud humana, y eso fue en el 1960. O sea que ya esto se conocía. A partir de aquellos estudios de Rachel Carson, que además paradójicamente falleció de cáncer de mama, sí que han habido varios comités de estudio, sí que se han elevado, ¿no? Porque las organizaciones, las comunidades se han conjuntado y la ciudadanía hace fuerza siempre, ¿verdad? Y entonces sí que ya se formaron varios comités para que esto se regulara. Se ha regulado en el Convenio de Estocolmo las sustancias organocloradas. Se ha regulado en el Convenio de Rotterdam, recordad, internacional, a nivel internacional, convenios internacionales. Los productos químicos peligrosos, se ha regulado en el Convenio de Basilea el control transfronterizo de residuos peligrosos. Hay reglamentos, directivas. ¿Qué se regula otra vez? Está todo como muy diversificado. No se regulan los disruptores hormonales, se regulan sustancia a sustancia. No se regula un paquete de qué es lo que está afectando a la alteración hormonal, que es realmente el objetivo y la clave. Tuvieron comunicaciones, 56 directivas, 12 reglamentos, varias recomendaciones y decisiones, pero nunca se acababa de dar realmente en el objetivo al que íbamos, ¿vale? Por eso hemos pasado 80 años intentando regular y aquí se ha hecho poco, ¿vale? Hasta el REACH 2007, expuestos a estas sustancias sin ser regulado. A día de hoy, bueno, ya hemos hecho la 4ª conferencia europea de disruptores hormonales en Europa, lo cual es muy importante. Ya se está elevando esta información, ya se está conociendo. Y esto también es muy importante. La EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, acaba de establecer, el mes pasado, un nuevo umbral de seguridad para los PFAS, ¿vale? Perfluoalquiladas. Estas están en las latas de comida. La Alba Alonso, que ha hecho un trabajo de fin de grado relacionado con la prevención laboral, es esta chica de aquí. ¿Qué sucede con la EFSA? ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo crees tú que ha afectado a la prevención laboral? La EFSA, en este caso yo creo que poco a poco sí que están intentando hacer eso, al final intentando, como tú decías, regularlas, pero las regulan de una en una. Entonces, No se escucha. No, el micro está conectado, tendrás que venir de aquí. Ah, sí, sí. ¿Dónde está? Espera, que te da el micro, Alba. Es que me gustaba que ella participara para que vierais, ¿no? Ella cuando empezó su TFG me preguntó, oye, ¿qué podría yo regular en prevención en prevención laboral, algo que sea nuevo que no se haya regulado? Digo, mira, en la prevención pues no tenemos todavía estas sustancias, sí que hay, ya se ha hecho, ¿no? La lejía es disruptora hormonal y ya pues se ponen EPIs para poder regularlo. Pero sí que la invité a que ella entrara en estas materias y por eso me gusta que ella también participe. Vale, ¿se me escucha? Sí. Perfecto, sí, en este caso, como bien comentaba Estela, yo he hecho mi TFG en relación a estas sustancias, pero en el ámbito laboral, que es más o menos en lo que yo me estoy especializando, que es relaciones laborales. Y es lo que ella comentaba, al final son sustancias que todos y en todos lados estamos consumiendo, pero si ya no se ha regulado a nivel global, muchísimo menos al final a nivel laboral. Aunque a nivel laboral estamos expuestos a lo mejor 8 horas diarias y estamos continuamente cogiendo estas sustancias y al final sí que es eso, que al final somos un Estado y debe de estar regulado y debe de haber una protección en prevención de riesgos, en salud. Y sí que, por ejemplo, la EFSA es una de las, digamos, organizaciones que sí que ha podido hacer esto, pero que está regulándolo a manera individual. Y sí que es verdad que en diversos trabajos, en todos al final, aunque sean trabajos que no tienen absolutamente nada entre sí, no tienen nada en común ni se relacionan, en todos estamos expuestos. Entonces, yo creo que, bueno, que también es lo que he reflejado en mi TFG, que debería haberse hecho y se debe hacer una regulación de manera global para que todo esto pueda disminuir e incluso sustituirlo por otras sustancias que no tengan estos componentes y a ver si poquito a poco se puede hacer.
Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para Alba, ¿no? Que se ha atrevido. Muy bien, las perfluoralquiladas, esa es otra, ¿eh? Que para una jurista, yo odiaba la química, mi padre es químico y yo hay algo que tenía claro, que yo no quería ser química. Mira por dónde, yo creo que es que al final todo se conecta, ¿eh? Los nombres que tienen, estos nombres, y esto a mí me ha costado muchísimo. Están en todas partes. La familia de los PFOAs te los encuentras en los ordenadores, por eso nos dicen, apagad los ordenadores, no lo dejéis con la lucecita encendida roja. ¿Por qué? Porque cuando están calientes también, el polvo este que encontramos por encima de las mesas en casa también lleva bisfenol. Todos lo estamos respirando en casa también cada día, en las oficinas. Entonces es bueno por eso ventilar cada día, ventilar por la mañana, al mediodía y por la noche, 5 minutitos cada vez, no hace falta más. Y tomar alguna de las medidas preventivas que podéis encontrar en el libro, pero también podéis encontrar en internet. No se trata, pero podéis encontrar. Yo en el libro sí que he hecho una relación de todas aquellas rutinas diarias a las cuales estamos expuestos para que podáis minimizar este riesgo, pero lo podéis encontrar ya en internet si lo buscáis. Se reguló mediante la Directiva 2019-904 de plásticos de un solo uso, ¿verdad? Y aquí perdimos una gran oportunidad, porque podíamos haber regulado más pensando en la seguridad humana y se reguló más pensando en el medio ambiente. Bien, ¿vale? Bien, porque algo hay que hacer y por algo hay que empezar. Pero es verdad que perdimos una gran oportunidad para poder hacer una regulación global y a la vez que protegíamos el medio ambiente, protegíamos también la seguridad humana. Y no se ha hecho. Por ejemplo, mirad, la directiva se hizo en base a todos aquellos artículos que encontraron en mayor medida en los océanos. Los que matan a las tortugas, ¿no? Todos hemos visto aquí de tortugas, sí, con eso de la Coca-Cola, es que da una ansia de verlo, o la ballena que está abierta por la mitad y está toda llena de plástico, ¿no? Claro, es que esto remueve conciencias sí o sí. Entonces se ha regulado en base a cuáles son aquellos elementos que estamos encontrando más en las playas, en los océanos y que están afectando más a la fauna marina y también a la seguridad humana, pero no se ha enfocado directamente a la seguridad humana. Y os explico por qué. Pues mirad, se ha regulado el uso de pajitas de plástico. Se ha regulado los cebos, esto de pescar, los cebos esto de la caña de pescar. Aparentemente pesca mucha gente. Entonces se ha regulado también. Se han regulado los bastoncillos de algodones, que están prohibidos. Se han regulado los globos estos que hay por todas partes todavía. Se han regulado los globos de polietileno, estos están prohibidos ya. ¿Por qué? Porque crean un residuo que se ha regulado, ¿vale? No se puede vender en los municipios, no se pueden vender estos globos ya. Muy bien. ¿Qué no hemos regulado? Porque se ha considerado que a pesar de estar en una gran medida en los mares y en los océanos, bueno, pues que el perjuicio que causaba a la industria de la higiene femenina no ha permitido que se regulara. Todos aquellos elementos que utilizamos para la higiene femenina, sobre todo pues compresas, Tampax, Salvaslips. Porque no es importante que un Tampax que es de plástico, que lleva disruptor hormonal, esté en contacto con el útero femenino una vez por mes durante mínimo 2 semanas. Eso no es importante. O porque no es importante que si te tienes que poner una compresa que también lleva disruptor hormonal, estés cada mes expuesta a estos. Hombre, lo hubieran podido regular de manera que la industria de la higiene femenina al menos empezara a alarmarse. Ahora están relajados, porque han dicho, bueno, salimos de puntillas. De momento, y no solo eso, es que además ahora se ha incentivado, o sea, se facilita la compra de estos artículos. Bien, por un lado, porque todas aquellas mujeres, ¿no?, que no pueden llegar a consumir estos productos, al menos, bueno, es verdad que es importante que puedan tenerlos, ¿no?, cada mes. Pero por otra parte, implosión reguladora, ¿no? La paradoja de la regulación, lo que va bien para un objetivo que es, bueno, que aquellas mujeres que no puedan pagarse compresas o Salvaslip, porque los precios hay que tenerlos en cuenta,
bueno, al menos puedan hacerlo. Pero por otra parte, la exposición a disruptores hormonales y la exposición también medioambiental con estos artículos es bestial. Entonces, al menos podríamos haber hecho un pequeño hincapié ahí. Ahora, hasta que volvamos a poder tener la oportunidad de regular en este ámbito, va a pasar tiempo. Y este es solo un ejemplo. Yo os invito a que os leáis la directiva. Además, es muy amena, os lo digo de verdad, la han escrito muy amena, para que podáis ver qué se podría haber regulado dirigido a la seguridad humana y no se ha hecho. Sea como fuere, a partir de la directiva del 2019, nosotros tenemos la ley 2022, la 7-2022, de residuos y suelos contaminados por una economía circular. Aquí nuevamente tenéis que leerla, yo os invito, porque está bien, se ha regulado, se han hecho cambios, se hicieron cambios del Senado al Congreso, del Congreso al Senado bastante sustanciales y bastante interesantes, pero con todo y con ello no estamos regulando pensando en la dificultad que va a tener la procreación humana y que va a tener el envejecimiento patológico de la humanidad en las próximas 2 décadas. No estamos regulando para la seguridad humana con la importancia que tienen estas sustancias. Que quede, ¿no? Pero si hay que hablar de políticas públicas, pues ¿qué nos importa? Pues constatar que han habido algunos desórdenes en la salud humana y que ya están constatados que son ciertos. ¿Y qué pasa con la política pública? Es decir, ¿qué está pasando y cómo el regulador podría reaccionar rápidamente? Porque no lo estamos haciendo. Bien, mirad, otra de los problemas que tienen estas sustancias, aparte de que es bioacumulativo, que es multifactorial. ¿Esto qué viene a significar? ¿Qué significa? Alejandra. Multifactorial, ¿qué puede significar? Claudia. Mirad, que las sustancias son multifactoriales significa que tú puedes tener obesidad y vas al médico y el médico se chala. Porque no sabes si es porque no comes bien, porque no haces ejercicio, porque genéticamente tú ya, bueno, tienes obesidad porque ya tus genes, pues un poquito de ahí te viene también, la epigenética nos está dando mucha luz en este sentido, ¿o por qué? Entonces empiezan a estudiar. Bueno, tú de momento come verdura y fruta, sal a correr si puedes y si no, pues muévete lo que puedas. Y además, pues mira, tenemos estas pastillas que te van a ayudar con la tal y estas otras y además hemos ahora vamos locos. Pero si es que si ya tenemos obesidad, si tenemos diabetes, si vemos que tenemos problemas en la reproducción, como ahora os voy a enseñar, ¿por qué no estamos también teniendo en cuenta que quizás ese paciente que tiene obesidad mórbida, no hablo de una obesidad de sobrepeso, pues sobrepeso, pues oye, pero una obesidad mórbida con el riesgo de cardiovascular y con el riesgo y con la vida, ¿no? Que no te permite tener una vida saludable. ¿Por qué no estamos midiendo en su sangre los niveles de disruptores hormonales? Porque a lo mejor, quién sabe, a lo mejor ese es otro factor que se nos está escapando. Y luego le dices, bueno, pues en tu casa al menos reduce la exposición. Y en lo que comas, reduce esta exposición. ¿Y por qué digo esto? Pues mirad, los endocrinólogos ya dicen, desde el año 2007, que las sustancias disruptoras hormonales son obesógenas. Y así las llaman. Porque causan obesidad. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de alterar las tiroides, el sistema endocrino que se encarga de las tiroides. En España, en 40 años, hemos triplicado los casos de obesidad. En el 2022 el gasto público ya representaba el 9% del PIB español. Yo no sé de números, pero nuevamente, para mi tesis doctoral tuve que estudiar de economía y esto es una barbaridad. La solución que hemos encontrado y que seguimos encontrando, más fármacos. Ahora hay un fármaco que te ayuda a reducir el estómago. ¡Tchaná! Porque así no comes tanto, no tienes tanta hambre, te reduce el hambre
y así que no tienes... Bien, si cualquier... Pero ¿y por qué no estamos también contemplando los obesógenos? Porque es que no se tienen en cuenta. Los datos que veis en los gráficos, bueno, son de la Organización Mundial de la Salud. La diabetes supone un ejemplo similar. La diabetes viene motivada por los policlorados y el bisfenol A, que está por doquier también, y lo que hacen es provocar una resistencia a la insulina. En el 2012, por ejemplo, este es uno de los estudios que recojo en la investigación y en el libro, pero hay muchísimos otros, se detectaron unos vertidos de la empresa Monsanto, muy conocida por los pesticidas y por el glifosato, ¿no? Que es uno de los mayores disruptores hormonales. Se hicieron un análisis a 774 personas, de las cuales el 27% daba positivo en diabetes y obesidad. Este es un dato que como mínimo nos tendría que alertar, como mínimo. Según la OMS, en 39 años ha habido un aumento del 290% de casos de diabetes 2, tipo 2, que es el causado por la resistencia a la insulina. El 8,5% de la población mundial es diabética. Esos son unos 600 millones de personas. Para que hagáis una idea, ¿no?, de los números, porque solo con números, solo con estadística, se despiertan las políticas públicas. Cuando hablas de dinero, cuando hablas de datos, ahí es donde podemos hacer un poco más de fuerza. Solo en España le cuesta al sistema público cerca de 6.000 millones de euros, porque un paciente en el sistema público nos cuesta entre 1.000 y 6.000 euros al año. Un paciente no es tanto, se puede pagar. Porque claro, si estamos hablando de 6.000 millones de euros, no tenemos 2 pacientes obesos ni diabéticos. Pero mirad, que esto es lo que yo más me he especializado, en la reproducción humana y en el tema de la neurocognición, sobre todo en adolescentes y niños y bebés. La alerta se inició en Dinamarca. Dinamarca guardaba bancos de semen. Dinamarca tiene una población en la que es. Allí hace un frío que no va nadie a vivir allí. Sí, vive muy bien y todo el mundo está todo feliz, todo el mundo feliz allí porque tienen un sistema social súper... Hace frío. Entonces la gente... Y no hay mucha inmigración. Al menos esto es lo que dice la investigación explicado en lenguaje básico. Desde los años 60 ellos guardan semen de sus ciudadanos daneses para poder ir recuperándolo y poder hacer estudios sobre los bancos de semen para la reproducción. Alertó Dinamarca sobre los disruptores hormonales porque sus bancos de semen en la última década había disminuido exponencialmente. El semen ya no bailaba, como veis en la fotografía azul y negra. Yo digo que bailan, ¿no? Porque parece que bailan los espermatozoides en los bancos de semen. Si lo ves por un microscopio, es verdad que parece que bailan. Y es muy bonito de ver. Bueno, dejó de ser tan bonito porque ya no hay ni la cantidad que había hace 2 décadas, ni la calidad seminal es la misma. Son más lentos y son más torpes los espermatozoides. En el primer círculo veis un espermatozoide normal. En el segundo, algunos con el defecto en el cuello. En el tercero, defectos en la cola. Pues no corren igual. Pero es que incluso hay algunos que han padecido mutaciones y tienen 2 cabezas o 2 colas. Los espermatozoides. Pero es que el espermatozoide mañana fecunda un óvulo. O no, porque como ya son más lentos no llegan. Y Dinamarca nos alertó en los años 90 y dijo, vosotros ir haciendo, que yo voy a regular, porque yo veo que la cosa es grave. Y Dinamarca fue una de las pioneras en regular, por ejemplo, en las guarderías, los suelos ¿sabéis estos suelos que son preciosos, con unos multicolores fantásticos como en forma de puzzle? Y lo ponemos en todas las guarderías y los niños van por ahí y se chupan y hacen... ¿no? Exposiciones de...
no hay guarderías públicas en Dinamarca que tengan estos suelos para las guarderías. Por ejemplo, pero han regulado en muchísimos otros ámbitos. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos, digo nosotros, pero a nivel mundial. Incrementamos las clínicas de reproducción asistida. Pobrecitos estos dos, que es que han pensado en reproducir muy tarde, tienen problemas para reproducir. Vamos a ayudarles. Entonces el sistema privado empieza a crear las clínicas de... El sistema público ve que funciona y dice, bueno, pues esto ya tiene que pasar al sistema público. Y las clínicas de reproducción asistida ya pasan también por la seguridad social. Y entonces pues ayudamos porque tenemos problemas en la reproducción. ¿Por qué? Y se dice, porque empiezan más tarde estos jóvenes a pensar en ser papás. Pues no, pues no. Los estudios dicen que la edad no es el problema. El mismo problema que tiene una pareja de 30, 40 años lo tiene una pareja de 20 o 30. Quizás, digo yo, que una analítica de sangre nos podría dar luz en qué exposición a disruptores hormonales ha tenido esa pareja. Por ejemplo, seguramente los médicos, obviamente, tienen otras formas de detectar estos disruptores hormonales, pero yo creo que ya el sistema público, con el peso económico que está soportando en políticas, en el sistema público, ya podríamos empezar a pensar en la prevención y no en la reacción. Estos son todo políticas reactivas. ¿Te cuesta reproducir? Te ayudo. No, previene que no se exponga a ciertas sustancias, que tenga una calidad de vida mayor para que la reproducción no se vea afectada, para que los espermatozoides no tengan dos cabecitas y dos colitas, que sigamos teniendo espermatozoides normales, por ejemplo. Pero, como os decía, hay muchísimos otros ejemplos, os remito nuevamente a mi estudio, pero, como os decía, al ser multifactorial, los médicos van a ir siempre pensando en qué otras consecuencias nos puede dar estos desórdenes. Desórdenes cognitivos en adolescentes. Autismo. Antes teníamos un autismo que era claro. El niño no sociabilizaba y el niño no tenía relaciones y el autismo era claro. A los psicólogos los tenemos locos porque la cantidad de autismos y de niveles, es que sí, pero un poco, no, sí, parece que tiene unos niveles de autismo que dan con el MSD, ¿no? Yo estoy acabando psicología para poder entender más de estas cosas, ¿no? Y entonces, el MSD, ¿no? Que es el manual que nosotros utilizamos para ver qué nivel de autismo tienen los niños, esto sí, pero esto no, pero realmente parece autista, pero con la hiperactividad sucede lo mismo, con el déficit de atención sucede lo mismo. Con dificultad para memorizar sucede lo mismo. Podríamos echar un ojo, porque ya sí, multifactorial, pero ya tantas coincidencias entre tantos desórdenes, tantas patologías que nos llevan hacia quizás la misma exposición a estos disruptores hormonales, quizás podríamos prevenirlo desde la sanidad pública incluso. Yo lo he llamado implosión reguladora. La implosión reguladora llega desde la paradoja de la regulación de Carl Sunstein. Él decía, bueno, que las políticas públicas, la regulación pública y las políticas públicas muchas veces no cumplían con el objetivo que se habían planteado y yo digo que sí, pero que no en pro de la seguridad humana, que es ahí donde tenemos que incidir más. Aquí tenemos economía circular, ¿vale? Os voy a pasar rápido esta parte, un poco ya os he ido explicando a qué me vengo refiriendo, ¿vale? Pues son elementos. Mirad las mascarillas. ¿Estábamos protegiéndonos de la pandemia? Sí. Pero ¿y por qué no empezamos ya, como sucedió en Nueva Zelanda, por ejemplo, porque a mí me pilló allí? ¿Por qué no nos protegíamos con mascarillas de algodón, de lino o de seda? ¿Y por qué no teníamos una o dos en casa, en lugar de 20 cada persona y de polietileno? Yo no sé, estas son de estas mascarillas reusables, ¿no? Pobre medio ambiente, pero pobre nosotros, porque no se ha hecho el testeo, pero yo apuesto a que estas mascarillas, respirándolas cada día, también contienen disruptores hormonales.
Porque los aditivos que lleva esta mascarilla, para que sea protectora, estoy segura que lleva disruptor hormonal. Y era tan fácil como desde el sistema público que se hizo en Nueva Zelanda, repito, o sea que no es imposible, se hubieran promovido mascarillas de algodón, pues dando posibilidad al sector textil del algodón, del lino o de la seda a que fabricaran estas mascarillas. Es decir, unas cuantas al principio, porque fue una alarma, pero mientras tanto no se podía haber, como pasó, repito, en otros países, no se podía haber promocionado el uso de mascarillas que fueran de estos textiles. Debemos pensar más, ¿no? Un poco, poner más el foco en la seguridad humana. Sucede igual con el césped. Mirad, pues para ahorrar agua, porque tenemos un gran problema con el agua, quitamos los césped naturales y ponemos césped artificial. El césped artificial lleva unas bolitas negras, ¿verdad? Los futbolistas también, que veis ahí es un derivado del PVC, que también es disruptor hormonal. Sucede igual en parques infantiles. Y finalmente, mirad, en Vietnam no hemos aprendido porque en el 1967 era la foto que veíamos, pesticidas o herbicidas, ¿verdad? Para hacer salir a todos los milicianos, ¿no? Vietnamitas que se escondían en los túneles, pero ellos pensaban que se escondían, los estadounidenses pensaban que se escondían entre la maleza. No era verdad, como sabemos, se escondían en los túneles, pero claro, ellos se volvían locos porque por la mañana no veían a nadie y por la noche la mitad del ejército muerto, ¿no? Y entonces, pues ¿qué hacemos? Y entonces tiraron lo conocido como agente naranja, que no era agente naranja, eran bidones lilas, púrpura, de muchos otros colores, conocido como agente naranja, y llevaban diferentes herbicidas y plaguicidas y pesticidas. Lo que hacían era matar la hierba para que pudieran ellos ver dónde estaban los vietnamitas. El daño que hicieron estas sustancias, que fue lo que a mí me llevó a Vietnam a estudiar esta investigación, el daño que hicieron estas sustancias hoy todavía lo padece la cuarta generación de vietnamitas, sobre todo a nivel cognitivo y a nivel de mutaciones, padecen muchísimas mutaciones, bestial. Pero es que mirad, 2017, Huesca. Es una foto de un avión, ya no se puede, ya no se hace así, pero es una foto de un avión tirando pesticidas en un campo de maíz donde hay una escuela a pocos metros, ¿verdad? Bueno, es un poco paradójico, ¿no? Pero quiero decir, no hemos aprendido. Y no hemos aprendido porque en España, en el 2014, se encontraron todavía en las aguas y en la naturaleza 78.818 toneladas de plaguicidas. Entre ellos, algunos tan preocupantes como el DDT, el lindano, la antracita o el endosulfano. 26 de ellos son disruptores hormonales. En las aguas que consumimos, ¿eh? Nuevamente, es lo que os comentaba. ¿Cómo hemos llegado al punto en el que estamos? Pues mirad, en el 1980 se detectaron una raza de caimanes en el lago Apopka que podían darse a entender como centinelas de la seguridad humana. ¿Por qué? Porque se detectaron algunas especies inusualmente desarrolladas. Sus huesos estaban inusualmente desarrollados, eran más fuertes que caimanes de otros lagos. Y además no se estaban reproduciendo, estaban desapareciendo. Curiosamente había una empresa de disruptores hormonales, pesticidas y ftalatos un poquito más arriba, que estaba vertiendo estos tóxicos al lago. Cuando los investigadores hicieron pruebas a los caimanes, vieron que el macho estaba desapareciendo o tenía muchas dificultades para procrear. El pene excesivamente pequeño que no podía dar lugar a la procreación, entre otras disfunciones, y esto era por un bloqueo de la testosterona en el animal, es decir, se estaba estrogenizando la especie, pero muchos me dirán, pues entonces vamos a ser más femeninos, porque claro, si bloqueamos la testosterona, y la respuesta es no. Aquellos
animales que estuvieron expuestos a los estrógenos en exceso padecen masculinización, es decir, son más masculinos, es decir, tampoco son más femeninos. Sucede también en la especie humana. Hay una enfermedad, ahora no recuerdo el nombre, no es una enfermedad, es una patología, es un desorden quizás, en la mujer que si está excesivamente hormonada, sí, puede ser, no recuerdo ahora, tendría que consultarlo, no recuerdo ahora el nombre, pero puede ser. Estrógeno masculino, no es más femenino. ¿Esto qué significa? Que estamos modificando el género. En las especies animales es claro, desaparecen y no hay más. ¿Por qué? Porque una especie animal se reproduce en 7-8 meses, no más. Nosotros necesitamos 30 años para poder ver qué sucede en una especie, en una generación humana. Pero, jolín, si ya lo estamos viendo en los animales, y uno dirá, bueno, el agua popca, uy, eso está muy lejos, Estados Unidos. No. Peces, moluscos en el País Vasco, ranas en el delta del Ebro. Miriam Carajeville, que es una investigadora pionera también en derroteros hormonales en el ámbito marino, en el País Vasco, en el delta del Ebro, en Tarragona. Los tenemos por doquier. Entonces, es muy importante que podamos minimizar como mínimo la exposición. Pero mirad, una cosa muy curiosa. En un estudio que se hizo en Barcelona, en el Hospital de Barcelona, y que se inyectaba a ratones phtalatos. Curiosamente, el ratón masculino ya no buscaba montar al ratón femenino, buscaba montar al ratón masculino, con lo que nosotros, mediante ese estudio, lo que hicieron es modificar también la conducta sexual del ratón. Eso significa que cuando realmente estamos expuestos, en este caso fueron phtalatos, pero algunos otros disruptores hormonales, no solamente está afectando a nivel neurocognitivo y a nivel funcional, provocando cáncer, sino que también está provocando claramente una modificación en el género en todas las expresiones morfológicas, conductuales, etc. No me da tiempo a explicar todo el estudio entero, pero sí que es verdad que, bueno, os invito a poder leerlo porque es muy interesante. Sea como sea, y quitando, porque ¿a dónde vamos? Todo, ay, entonces, bueno, la homosexualidad, por eso se conocen más casos. Y todo esto. No, es que yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de que la reproducción, tal y como la conocemos hoy día, se está modificando. Y de que el género humano se está modificando. Y que si las políticas públicas y la regulación pública no acompaña a la ciudadanía en estos cambios que estamos padeciendo, la ciudadanía no va a ser una ciudadanía sana, por mucho que protejamos después otros aspectos de sus vidas. ¿Por qué? Porque emocionalmente no estamos tampoco protegiéndolos. Es muy importante las emociones en las sociedades y no estamos haciendo efectivamente caso a estas situaciones. Sí que se está regulando y sí que estamos ya acompañando, ¿no?, en el tema de políticas de género, y sí, y se está haciendo en políticas de respeto a la diversidad, sí, y en ese sentido vamos muy bien. Pero quizás deberíamos dejar de poner tanta etiqueta. LGTB, Tamacate. Yo me quedaría en LGTB y ya, porque no sabemos qué más. Es decir, estamos ahora alterando este tema, no sabemos qué más. Yo dejaría de poner tantas etiquetas, y simplemente analizaría el ser humano en cómo es, en el espectro que es y en cómo vive. Y me preocuparía de si efectivamente tenemos a las generaciones futuras aseguradas y cómo las tenemos aseguradas, porque yo no lo veo muy claro. La otra cuestión es qué generaciones futuras vamos a tener. Aquí veis un gráfico de en qué punto se modifica la orientación sexual. Hormonal se modifica la orientación sexual.
Mirad, suceden muchísimas otras cuestiones o patologías al sistema neurocognitivo, ¿vale? Pero a mí una, por ejemplo, de las que más me preocupan y que ya se ha visto en animales también, aparte de la reproductiva, es la de la regulación emocional. Estas sustancias ya se ha demostrado que disminuyen el tamaño del hipocampo y de la hipófisis. Mecanismo regulador de la amígdala. Y la amígdala regula las emociones y la explosión de los sentimientos y cómo podemos vivir socialmente, yo diría, más calmados. ¿Que ha subido el índice de mortalidad por suicidio? ¿Que hay más depresiones? ¿Que hay más ansiedad? ¿Que la agresividad y los delitos agresivos está subiendo? Es que la pandemia ha hecho mucho daño. Es que la economía, que no... Pues sí, todos estos factores, repito, multifactorial, sí, puede ser. Pero es que a mí me chirría nuevamente que no estemos haciendo caso o viendo qué está sucediendo también en el cerebro, en todo el sistema neuronal, neurocognitivo, al nivel emocional, ¿verdad? Y esto sucede desde el día 1 en que el bebé está en el útero materno. Por lo tanto, al menos proteger a la embarazada de estas sustancias ya tendríamos que estar haciéndolo. Mira, aquí os he puesto un poco para despertar, ya que sois juventud divino tesoro, para despertar un poquito vuestro ánimo de reivindicación. Pues hablamos de justicia climática y derechos humanos. Bien, pues aquí tenéis todo un articulado de la Carta de Derechos Humanos que se está viendo vulnerado por la exposición a disruptores hormonales. ¿Por qué? Porque si yo quiero fumar, yo estoy informada. Si yo quiero conducir y no me pongo el cinturón, yo estoy informada. Bueno, me va a caer una multa, ¿verdad? Pero, ¿y si yo no quiero estar expuesta a disruptores hormonales? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Actualmente se regula, cuando nos dimos cuenta de que una alta mortalidad en carretera era porque no llevábamos el cinturón de seguridad o porque no llevábamos airbag, se presionó a las empresas, a la industria del automóvil, para que todos los coches fueran con sistemas de protección. El cinturón y el airbag, después del 47, 57, todos los coches, ahora es imposible encontrar un coche sin cinturón de seguridad. Nadie se sube al coche sin hacer este gesto. Lo cual hace 40 años no era tan claro, ¿eh? El casco, lo mismo. Las políticas públicas han sido claras en ese sentido. Industria del automóvil. Tú no sacas un vehículo al mercado sin proteger a la seguridad humana cuando vayan conduciendo. Ya sea moto, ya sea coche. ¿Por qué no ha sido así en el tabaco? En el tabaco se ha regulado la exposición activa y la pasiva. Yo no entro a un restaurante donde haya humo provocado por el tabaco. Está prohibido. Eso es regulación pasiva. Es decir, eso es exposición pasiva. Pues yo no estoy fumando. Pero el Estado me está garantizando mi seguridad cuando otro fume. ¿Y qué hacemos con los disruptores hormonales? Es que actualmente es involuntario. Quiera o no quiera, estoy expuesta. Vendrán las primeras sentencias al respecto, ¿eh? Esto no va a quedar así. Y están al caer. Porque claro, artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Bien. Derecho a una vida saludable. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y familia. Yo considero una injerencia arbitraria el que en mi casa tenga que tener disruptores hormonales, quiera yo o no quiera yo. Y están. Y constantemente. Y cada día. Y en cada una de mis rutinas. Y a mí no me están analizando el efecto cóctel, sino una sustancia. Por lo tanto, a mí no me están garantizando mi seguridad en ningún aspecto.
Podéis también ver el 25, que habla también de la mujer embarazada. Pues, ¿qué se está haciendo? Una regulación muy laxa, ya lo estamos viendo. Se minimiza, pero no se prohíbe, es el caso del tabaco, ¿verdad? Se grava el consumo, es decir, si te vas a comprar, ¿quieres bolsa de plástico? Paga la bolsa de plástico y así minimizamos la compra de bolsas de plástico. Pero no minimizamos la exposición medioambiental a esas bolsas de plástico. Lo único que hacemos es que el ciudadano tenga que pagar esa bolsa de plástico. Sí, son políticas públicas que así se conocen y está bien, se grava el consumo, pero no sé si es la más adecuada en el caso de los disruptores hormonales. Y por último, ¿vale? Ya para acabar, ¿qué caminos iniciados podríamos potenciar y qué podríamos hacer que no se esté haciendo? Y aquí sé que quisiera un poquito motivaros a vosotros, si tenéis que hacer más TFGs, como el caso de Alba, o si tenéis que minimizar vuestra exposición, o si tenéis que ir a comprar y exigir comprar libre de disrupción hormonal, alteración hormonal. Es que es muy importante. Muy bien, la colaboración público-privada ya se está haciendo, pero hay que potenciarla mucho más, incentivando empresas, industria y comercio, en fin, toda la cadena logística desde la producción hasta el consumo, para que potencien aquellas industrias que ya se han atrevido a crear consumo sin disrupción hormonal, pues sin plásticos, todo libre de plásticos, sin parabenos, sin aluminio, sin bisfenol, ¿no? Todas aquellas industrias que ya estén en pro de trabajar en este ámbito, la empresa debe, con subvenciones, ayudas a estas empresas, incentivando la producción de este consumo y de esta producción, ¿no? Mirad, en Vietnam no se regula, ¿no? En el estudio que yo fui a hacer allí, lo que fuimos a hacer es a formar a los granjeros para que utilizaran pesticidas que estuvieran permitidos en Europa. Allí se utilizan pesticidas que no están permitidos en Europa. Europa regula, prohíbe una serie de pesticidas. Os pongo solo el ejemplo de pesticidas, lo podéis extrapolar a otros químicos. Y nosotros aquí estamos protegidos, en cierta manera. Pero ¿qué sucede con aquella fruta que nos encanta? El dragon fruit, la passion fruit, y lo importamos de Vietnam. ¿Os pensáis que la trazabilidad es correcta? ¿Os pensáis que esos productos tropicales que nos encantan han pasado una trazabilidad de si llevan o no pesticidas permitidos o no en Europa? A día de hoy todavía no. Por lo tanto, uno, consumir de proximidad, lo decimos por esto y por muchísimos otros aspectos, y el regulador debe asegurarse de que la regulación es global, ni local ni europea, global, porque no vamos a hacer nada. Si no hacemos nada protegiendo a Europa, si el resto del mundo sigue utilizando estas sustancias. Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Australia tenía el espejo en Estados Unidos y ahora ya la tiene en Europa y está adoptando las políticas públicas y la regulación pública de Europa. Y Nueva Zelanda también lo estamos haciendo bien, pero nos queda muchísimo camino. Incentivar, como no, la investigación en el análisis del efecto cóctel, no una sustancia, cuántas, todas juntas. Y ahí vamos a encontrar el umbral real de seguridad. Y a mí me parece algo muy interesante, ¿no? Y que no sé cuánto le puede costar al sistema público, pero tampoco lo está haciendo el sistema privado. Prevenir algún tipo de desórdenes, ¿no? Los más severos, pues obesidad mórbida, diabetes con riesgo de cardiovascular, en los centros de salud, con una analítica de sangre. Pues esta persona, ¿cuántos ftalatos, bisfenoles, organoclorados tiene en su sangre? ¿Cuántos de ellos y en qué medida? ¿Superan el umbral que debe soportar? Sí. A lo mejor hay que hacer algo con esta exposición a estos disruptores hormonales. Pero si los médicos ni saben lo que es, que estamos en la prehistoria, ¿no? Yo os invito a que vayáis a haceros una analítica de sangre y le digáis a vuestro médico, ¿me miras los disruptores hormonales? Que te mire qué, no, esos valores no se miran aquí.
No, pero yo quiero que me los mires, ya te los pago. No, ni que me los pagues, eso no sé qué es. Entonces, tenemos que hacer presión, tenemos que pedir, tenemos que intentar que esto se conozca. Hay otra ciencia muy interesante que es la epigenética, que ya está diciendo que el ADN no es tal cual como cuando naces, que es modulable y se puede modificar. Por lo tanto, también investigar en qué tipo de exposición ha recibido la persona para ver si genéticamente, mediante algún gen, algunos tenemos más o menos predisposición a que se desarrollen estas enfermedades, estas patologías, en base a la disrupción hormonal. Esto ya se puede saber. Existen algunas algas que nos ayudan a eliminar disruptores hormonales. También investigar en este ámbito en alimentario. Promocionar una certificación a la disruptora endocrina. Potenciar la armonización. ¿Esto qué es? Si algunos países ya han regulado la disrupción hormonal, potenciemos la armonización. Esto es potenciar que otros países ya también regulen en este sentido, ¿no? Y otro día os explicaré la etología del derecho, ¿vale? Me parece muy interesante. Y esto es lo último que os explico. Mirad, la etología del derecho para mí es el derecho del futuro. La semana pasada estaba corrigiendo un examen de derecho. Preguntábamos sobre la diferenciación entre una regulación europea y una regulación local sobre el medio ambiente. El alumno a todas luces me ha contestado con un chatbox de estos, con un chat inteligente. Lo he detectado porque yo lo he metido en el chat y me han más o menos el vocabulario que más o menos he detectado, esto no es del alumno, esto es del chat inteligente. La inteligencia artificial lo está cambiando todo. También nos va a cambiar la forma de estudiar el derecho. La etología del derecho lo que promueve o lo que debería promover es un estudiante de derecho que estudie el comportamiento humano a la regulación que va a recibir y en cómo formular y regular esas leyes en base al comportamiento de la sociedad. Porque todo lo demás ya nos lo va a decir Google y nos lo van a decir todos los bots inteligentes que tenemos. O sea que en la educación universitaria debemos hacer un cambio en cuanto al derecho. Eso también lo desarrollo en el libro. Ahora, claro, no me da tiempo porque es una materia nueva, pero es muy interesante cómo en base a esto también deberíamos dar una vuelta, porque si no, el medio ambiente, como decimos, no tiene plan B. Y vosotros, nosotros, en nuestro día a día, mientras no tenemos una posibilidad de que nos garanticen una seguridad humana como debería ser mediante la regulación y políticas públicas, minimizar el riesgo individualmente en vuestras casas, vigilando la rutina que hacéis, ¿vale? A esto se le llama aplicar la inteligencia ecológica en vuestro día a día. Ser responsables de nuestra propia seguridad y yo lo llamo ciudadanía vigía, ¿vale? Vigilarnos unos a otros, comprobar que efectivamente se esté haciendo o no y potenciar así el minimizar de momento, que no hacer desaparecer la exposición a disruptores hormonales. Para acabar, que ha sido largo, ¿verdad? Mira, no me he pasado solo 10 minutos, ¿eh? Lo que yo considero una sentencia muy interesante y siempre acabo mis presentaciones con ella, Gabriela Mistral, Premio Nobel en Literatura en Naciones Unidas, dijo una cosa muy interesante y que no hablaba de los disruptores hormonales, pero yo lo he aplicado porque va claramente en esta materia, ¿no? Somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de la infancia, descuidando la fuente de la vida. Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. El niño no puede. Ahora es el momento en que sus huesos se están formando, su sangre se está haciendo y sus sentidos se están desarrollando. A él no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Debemos afrontar la alteración hormonal mediante la ciencia del derecho, porque los médicos, los biólogos, los neuroendocrinos se van al laboratorio y nos dan la evidencia y nos lo enseñan. Pero si la ciencia del derecho y las políticas públicas no somos capaces de aflorar esta información y de regularla debidamente, la seguridad humana no está garantizada. Y la procreación
de la especie, tampoco. Tampoco. O al menos no podemos garantizar que no tengamos siempre un envejecimiento patológico. Vamos a vivir más años, pero ¿cuál es la calidad que vamos a tener? Entonces, si no lo hacemos por nosotros, como mínimo por las generaciones futuras, ¿no? Que ellos, pues, van a depender de lo que nosotros hagamos hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia.